El día de hoy comparto con ustedes un mensaje que he titulado Impulsados y motivados por el eterno propósito de Dios. Los últimos 3 miércoles he venido compartiendo con quienes han dispuesto tiempo para asistir al estudio bíblico un tema muy interesante que tiene como fin ayudarnos a entender el eterno propósito de Dios. Cuando nos interesamos y estudiamos el tema, vamos descubriendo la razón de muchas cosas que en algún momento de nuestra vida y de nuestro proceso de formación en Cristo nos inquietan e incluso pueden llegar a resultarnos difíciles de comprender. Poco a poco, la iluminación del Espíritu Santo nos va ayudando a comprender el proceso por el que todo lo creado es como es y el por qué las cosas funcionan en la manera en que lo hacen. Cuando comprendemos la importancia del eterno propósito de Dios, nos vamos viendo como parte de algo más grande que la vida misma. Y así es como podemos comenzar a comprender lo importante que es alcanzar el nivel óptimo de madurez para podernos involucrar en lo que Dios está haciendo en nuestra generación. Cuando el eterno propósito de Dios se hace claro para nosotros y nos vemos participando en vivirlo, en expresarlo en la vida cotidiana, ese entendimiento nos lleva a otorgarle mayor valor a lo que Dios quiere hacer y en consecuencia le quita importancia a aspectos de la vida que suelen ser los que con más frecuencia nos ocupan o nos llegan a distraer. El viernes pasado estuve un ratito en la reunión del grupo de jóvenes mayores, Alive, y mi esposa estaba compartiendo con los muchachos, con las muchachas, un tema sobre la importancia de tener prioridades en orden. Y entonces cuando estábamos hablando de cierto aspecto en este tema, usé una ilustración que he usado en varias ocasiones para ilustrar que cuando uno llega a considerar algo importante, decirle que sí a algo resulta en decirle que no a otras cosas. Ponía el ejemplo del matrimonio. Cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer y cuando esa mujer acepta, cuando da una respuesta positiva, decirle sí a ese hombre es decirle no a todos los demás que pudieron también estar en el lugar de él. Es decir, cuando consideramos algo valioso y le decimos un sí y nos inclinamos hacia ese sentido, eso automáticamente nos lleva a darle la espalda o decirle no a muchas otras posibilidades. Mari, mi esposa, tuvo varios pretendientes antes de llegar yo a su vida. Ella tuvo muchas posibilidades de hacer su vida con alguna otra persona, pero cuando me conoció y cuando comenzó a crecer en nuestro interior ese deseo de vivir juntos, cuando yo le propuse matrimonio, ella me dijo que sí a mí y en automático le dijo que no a todas las demás posibilidades. ¿Me hago entender? Bien, estoy usando esta misma analogía para tratar de explicar que cuando nosotros entendemos el propósito eterno de Dios, este entendimiento llega a ser tan maravilloso, llega a ser tan poderoso, tan rico en nosotros, que decirle sí y entender nuestro involucramiento en ese propósito eterno es decirle no a muchas otras cosas. ¿A cuáles otras cosas? Me refiero a que cosas que en algún momento de nuestra vida llegamos a considerarlas importantes, relevantes, cuando las comparamos con el entendimiento del eterno propósito de Dios, no tienen tanta relevancia o tanta importancia. El apóstol Pablo declaró en la carta que escribió y envió a los romanos la convicción que debe impulsar y motivar a todo creyente en su avance de formación en Cristo. Escuchen estas palabras. En Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, voy a darle lectura de la Nueva Traducción Viviente por lo claro que me resulta el lenguaje, ojalá que a ustedes también. Así está escrito: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama
si tenemos problemas o aflicciones, o somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Entre paréntesis coloca, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Cierra el paréntesis y continúa diciendo, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, noten el término, por lo menos en esta traducción. Pablo dice, estoy convencido. En otras palabras, era una convicción en el corazón del autor bíblico. Dice, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Estas palabras me inspiran, estas palabras me motivan mucho. Porque Pablo está diciendo que él, en lo personal, en su experiencia, encontró una causa que era más grande que todo lo que antes pudiera haber considerado grande. Pablo encontró el sentido de su existencia cuando entendió el eterno propósito de Dios. Cuando se vio inmerso en él y se vio colaborando en dar a conocer el propósito eterno que Dios cumplió en Cristo, Pablo comenzó a darle un valor mayor a ese entendimiento que a muchas otras cuestiones. Por eso es que él llegó a expresar cosas tan claras como estas. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni los temores de hoy, ni las preocupaciones de mañana son tan importantes como entendernos formando parte del eterno propósito de Dios. Con estas declaraciones, el apóstol Pablo nos ofrece un impulso y una motivación a otorgarle más valor al proceso en el que estamos participando que a las cosas que normalmente nos preocupan en la vida. Cuando me intereso por alcanzar el nivel de madurez óptimo en Cristo y entiendo el eterno propósito de Dios, lo que me impulsa a avanzar es precisamente ese propósito eterno, y lo que me anima a continuar es cumplir la asignación que dentro de ese propósito yo he recibido. Y entonces cambia el valor que le otorgo a las cosas. Viene una manera muy distinta de interpretar la vida. Cuando entiendo el eterno propósito de Dios, lo que Dios hizo en Cristo y los efectos de ese propósito en mi vida, entonces cambian los valores hacia ciertas cosas que antes yo consideraba demasiado valiosas. Por ejemplo, he aquí algún ejemplo de varias de esas cosas. Primero, cuando entiendo el valor que tiene el eterno propósito de Dios, lo primero que sucede es que interpreto de manera correcta mis emociones internas. Usted lo sabe, Dios nos ha regalado la capacidad de sentir, la capacidad de tener emociones, de ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestro interior. Cosas que nos alegran, cosas que nos entristecen, cosas que nos enojan, cosas que nos indignan. Todas estas cosas que estoy mencionando son cuestiones que internamente experimentamos los seres humanos. Pero cuando entiendo que estoy involucrado y que estoy participando del eterno propósito de Dios, entonces me doy cuenta que todo lo que yo pueda estar sintiendo dentro de mí pasa a un segundo término para darle prioridad a lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces me convierto en una persona capaz de gobernar mis emociones y mis sentimientos. Cuando algo sucede que me duele, me sobrepongo al dolor. Cuando algo sucede que me entristece, supero esa tristeza. Cuando algo sucede que me alegra, controlo esa alegría. ¿Por qué? Porque estoy participando de algo más grande que mis emociones internas. Lo que internamente sucede
ya no es tan relevante como el verme participando de la formación de Cristo en mi vida. Por eso es que vamos entendiendo cómo Pablo expresaba cosas que si no las vemos a través de la óptica del entendimiento que él obtuvo del eterno propósito de Dios, no las entenderíamos. Permítame poner ejemplos. Segunda de Timoteo capítulo 1, Pablo escribió lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué está expresando el apóstol Pablo a través de estas palabras? Lo que Pablo está diciendo es: señoras y señores, siento las cosas como cualquier otra persona, pero a mí Dios me ha dado un espíritu de dominio propio. Puedo controlar mis emociones. De tal manera que cuando me siento de así, me siento de asá, cuando algo me está empujando, me está afectando, yo me veo formando parte de algo más grande y simplemente me decido a continuar. Sigo avanzando, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando el propósito eterno de Dios comienza a ser claro para mí, aprendo a interpretar de manera correcta mis emociones internas. Pero viene un segundo efecto: también aprendo a interpretar de manera objetiva mis situaciones externas, lo que me rodea, las circunstancias que enfrento cotidianamente, lo que me sucede, los resultados de mis decisiones, las circunstancias que muchas veces, y por qué no decirlo que la mayoría de las veces, me son adversas. Ya estas cosas no son tan relevantes como en otro tiempo creí. ¿Por qué? Porque me veo participando de algo mayor que eso. Veo el proceso de formación de Cristo en mi vida y entonces digo: ¿sabes? Lo que me rodea, lo que me sucede, ya no es tan relevante y tan importante como el que Cristo siga siendo formado en mí. Por eso observo lo que Pablo escribió, 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Por tanto, escribe el autor bíblico, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Atención, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué está expresando el apóstol Pablo con estas palabras? Que él no era determinado o condicionado por lo que le rodeara. Si había, si no había, si las cosas salían bien, si las cosas se complicaban, si las situaciones estaban adversas, Pablo fue un hombre que encontró una causa más grande que sus circunstancias. Pablo encontró en el eterno propósito de Dios la inspiración y la motivación para vencer incluso ya no solo lo que estaba sucediendo internamente, sino lo que le rodeaba circunstancialmente. Dios nos ayude, amadas, amados, para que lleguemos a un nivel de madurez tal que podamos entender que lo que nos sucede en la vida, que las consecuencias, los resultados de las decisiones que hayamos tomado, finalmente no son tan relevantes como la formación de Cristo en nosotros. Si esto entendemos, entonces vamos a permanecer dentro de ese propósito, dentro de la formación de Cristo, y nos vamos a convertir en ejemplos dignos de ser imitados. Pablo el apóstol estuvo preso por predicar el evangelio, preso por tratar de hacerle el bien a la gente, preso por tratar de ayudar a la gente a entender el propósito de la vida, y sin embargo la gente que no lo entendió lo colocó en la cárcel. Y Pablo en la cárcel, en lugar de estar lamentando sus circunstancias, ¿alguien recuerda algunos relatos de cuando el apóstol Pablo se encontró preso por predicar el evangelio? ¿Qué estaba haciendo Pablo? La escritura lo describe alabando a Dios, cantando y alabando a Dios. Yo he dicho, y les pido toleren un poco mi locura, yo he dicho, un hombre
que es puesto en la cárcel por predicar el evangelio, y aún en la cárcel está cantando, una de dos: o ha perdido la razón, o ha encontrado una causa más grande que la vida misma. ¿Qué creen ustedes que pasaba en la vida de Pablo? ¿Será que estaba demente? ¿O será que había encontrado una causa por la que valía la pena estar en la cárcel? ¿Se dan cuenta? Cuando voy entendiendo el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús y en el cual ahora por gracia he sido incluido, ese propósito eterno, el ir entendiendo todo eso, se va convirtiendo en una causa que va más allá de mis emociones internas y de mis circunstancias externas. Pero vamos más allá. Cuando el propósito eterno es lo que me impulsa y lo que me motiva, en tercer lugar, no me desanimo fácilmente. ¿Por qué no me desanimo tan fácilmente? Porque entiendo que mi Padre está al pendiente de mí y de mi avance en lo que Él está determinado a hacer en mi vida. No me desanimo tan fácilmente. Mis emociones internas me inquietan. Mis circunstancias muchas veces me son adversas. Pero mi ánimo no tiene su fundamento en esas cosas, sino en el entendimiento de que estoy participando de algo superior, de algo mucho más grande. Así que lo que siento y lo que me rodea, no permito que afecte mis ganas de seguir haciendo las cosas. Pablo escribió, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hace algunos años atrás, no sé si alguno de los presentes, alguna de las presentes lo recuerde, ya formaba parte de la congregación, estuve hablando una serie de mensajes que titulé Ouken Kakoumen. Ouken Kakoumen es una expresión en el idioma griego que se traduce al español: nos negamos a caer en desánimo. Es la palabra que se tradujo en las escrituras no desmayamos. En realidad Pablo no está diciendo no desmayamos, sino lo que dijo es: me niego a caer en desánimo. Estoy sintiendo cosas terribles, me está rodeando adversidad. Basta con imaginar a Pablo en la cárcel. ¿Cuáles eran sus circunstancias adversas? ¿Cómo estaba Pablo interiormente? Preguntándose por qué tenía que estar preso. Pero él declaraba: Ouken Kakoumen, no voy a caer en desánimo. Cuando un hombre, una mujer llegan a un punto de madurez en su ser espiritual, que son capaces de gobernar las emociones interiores, que son capaces de interpretar objetivamente las circunstancias que les rodean, no son personas fáciles para desanimarse. Siguen avanzando, siguen caminando, siguen esforzándose. Así como Pablo declaró no desmayamos, así nosotros debemos hacerlo. Debemos entender, amadas y amados, que cuando Dios encomienda hacer algo en esta tierra a un hombre, a una mujer, lo primero para lo que debe estar preparada o preparado es para circunstancias adversas. Cuando Dios llamó a Moisés para ser el que comandara la salida, la liberación del pueblo israelita de la cautividad de la que fueron objeto en Egipto, ¿cuáles fueron los obstáculos que enfrentó Moisés? ¿Cuál fue el más grande obstáculo que enfrentó Moisés para desarrollar esa tarea? No sé si estén de acuerdo conmigo. Más terrible que la negativa de Faraón, más terrible que el ejército faraónico, fue el rechazo de su misma gente. Él, emocionado, llegó a decirles: Dios ha tenido misericordia de ustedes, los quiere liberar, vamos a salir libres, Dios ha prometido que los va a liberar. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Le echaron una porra a Moisés, ¿verdad? Dijeron: viva, viva, hip, hip, hurra, Moisés nos va a sacar. ¿Hicieron eso? No, ¿qué hicieron? Le rechazaron, no le creyeron. Y esto hizo que Moisés abandonara la tarea. Amén. Bueno, veo unas cabecitas que se mueven enfáticamente diciendo no, y otras no se quieren meter en problemas. No, Moisés no abandonó la tarea. Cuando vamos entendiendo que formamos parte del propósito eterno de Dios,
Las emociones internas, las circunstancias externas no gobiernan la calidad de nuestro ánimo. Nos negamos a caer en desánimo, avanzamos. Entonces, cuando el eterno propósito de Dios es el que está gobernando la motivación de mi vida, cuando me está impulsando, aprendo a interpretar las cosas. No me desanimo fácilmente. En cuarto lugar, cuando entiendo que estoy formando parte de ese eterno propósito, persisto en avanzar. Me sobrepongo a los obstáculos que se presentan. Me veo formando parte de algo grande y de algo que merece mi esfuerzo, que merece que yo siga trabajando. No estoy trabajando porque quiero ser relevante solamente. No estoy trabajando porque quiero ser del agrado de la gente que me rodea. No, quiero avanzar, quiero proseguir hacia la meta para alcanzar aquello para lo que yo fui alcanzado. Miren lo que escribió Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué hacía Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era un hombre que iba más allá de lo que sentía, de lo que le rodeaba. El ánimo no estaba condicionado por esos factores, sino él proseguía. ¿Qué quiere decir la palabra proseguir? Seguir a pesar de todo. Proseguir es que independientemente si la tarea está resultando fácil o se está complicando, yo sé que me llamaron a hacer eso. Voy a seguir haciendo lo que me encomendaron que debo hacer, porque estoy formando parte de algo más grande que la vida misma. Por tanto, estoy determinado a seguir avanzando, persisto, prosigo, me esfuerzo, me extiendo, avanzo, sigo adelante, porque sé que estoy formando parte del eterno propósito de Dios. En quinto lugar, cuando entiendo que formo parte de ese eterno propósito, no dependo de la opinión de la gente. Me gusta caerle bien a la gente, estoy hablando en lo personal, no me desagrada caerle mal, no me agrada caerle mal a la gente, me gusta caerle bien a las personas. Cuando alguien me malinterpreta, cuando alguien juzga mis acciones, mis motivaciones, me duele, pero les digo algo: si me ayudan, lo agradezco y aprovecho esa ventaja. Pero si no me ayudan, e incluso si hay gentes que se oponen, que se colocan en una posición de adversidad ante mí, sigo adelante, pues el propósito de Dios es más valioso que cualquier otra cosa. Para un verdadero hijo de Dios, para una verdadera hija de Dios, determinados a avanzar, determinados a colaborar con el avance del propósito que Dios hizo en Cristo Jesús, la opinión de la gente no es lo que nos va a detener. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 4:3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. No son opiniones las que nos tienen colaborando en el avance de dar a conocer el propósito eterno. Lo que nos impulsa es sabernos incluidos, es el privilegio de saber que Dios nos ha convocado a formar parte de su eterno propósito. En sexto lugar, cuando entiendo que ese propósito es lo que me impulsa, no me abruma la escasez o la abundancia económica. Sé que mientras tenga clara mi asignación, mientras me sepa colaborando en el cumplimiento de ese propósito eterno, los recursos no van a ser un problema. Sé que Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si llega a haber abundancia, si vienen muchos recursos, tampoco me mareo. ¿Por qué? Porque sé que esos recursos tienen asignación, tienen propósito en Cristo el Señor. Son para facilitar la tarea que se nos ha encomendado. Por eso Pablo escribió en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Leo estas cosas y en mi interior surge una pregunta: ¿qué podía detener a Pablo? ¿Qué detuvo a Pablo en cumplir su asignación? ¿Saben qué fue lo único que detuvo a Pablo? Morir. Pero para cuando murió, ya había impregnado de la revelación que Dios le había dado a una cantidad de hombres que se encargaron de darle seguimiento, a dar a conocer el propósito eterno que Dios hizo en Cristo el Señor. En séptimo lugar, cuando lo que me impulsa y lo que me motiva es el eterno propósito de Dios, tengo una identidad bien establecida. Sé quién es mi Padre, sé quién soy yo en Cristo, sé por qué estoy aquí y sé para qué he nacido en esta época. Mi identidad está bien definida y nada ni nadie me detendrá de hacer lo que me corresponde para hacer avanzar el propósito eterno en mi generación. Quiero tomar como ejemplo lo que declaró el Señor Jesucristo en Juan 17:1. Miren estas palabras: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Saben qué veo en estas expresiones del Maestro? Veo que Jesús sabía quién era su Padre, veo que Jesús sabía quién era Él, veo que Jesús entendía a qué había venido y veo que Jesús tenía muy claro que era necesario entregar su vida para que se pudiera cumplir el propósito eterno en esta tierra. La identidad de un hijo de Dios, la identidad de una hija de Dios debe estar determinada por el propósito eterno y no por otros factores. Y en octavo y último lugar, cuando el propósito eterno de Dios es lo que impulsa y motiva mi vida, no temo a la enfermedad, incluso no le temo a la muerte. Sé que mientras me enfoque en cumplir la asignación que se me ha dado, Dios tiene mi salud y mi tiempo de vida en sus manos. Firmemente creo que no serán ni diagnósticos ni síntomas los que acaben con mi vida, sino el momento en que mi Padre Celestial diga: tiempo consumido, game over. Cuando Él lo diga, es que se va a apagar la maquinita. ¿Alguien puede tener esa convicción también? Filipenses 1:21, el apóstol Pablo expresó: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez no hagan falta más palabras. Pablo entendió que se había sumado a una causa por la que valía la pena vivir y por la que valió la pena morir. ¿Cuál era esa causa? El eterno propósito de Dios. Si yo procuro entender lo que es el eterno propósito de Dios y me veo participando en darlo a conocer, veo la necesidad de ser formado en Cristo y que Cristo sea formado en mí para estar a la altura de esa maravillosa causa, entonces ni lo interno, ni lo externo, ni el ánimo o el desánimo, ni las personas que me rodean, ni las cosas que se complican se van a convertir en los elementos que lleguen a acabar con mi deseo de seguir avanzando. Por eso Pablo escribió: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno nos van a poder separar del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ningún poder en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios y de vernos involucrados en el eterno propósito del Señor. Por eso, amadas, amados, las y los invito a que hagamos de entender el propósito eterno de Dios un objetivo en nuestra vida, para encontrar esa causa que es más grande que la vida misma, y para que así nuestra vida tome sentido y todo lo que hagamos sea impulsado y motivado por el eterno propósito de Dios. Para que sí, nos duela lo que sucede, pero no nos domine. Para que sintamos la tristeza, pero esta no haga estragos en nosotros. Para que la escasez no sea lo que nos prive de seguir avanzando. Para que el eterno propósito de Dios sea la causa por la que vale la pena vivir y por la que vale la pena morir. Afirmemos esta palabra en nuestro corazón. Digámosle al Señor, estamos de acuerdo con la necesidad que tenemos de conocer el eterno propósito tuyo para que se convierta en la causa que nos impulse y nos motive a continuar cumpliendo la asignación que se nos ha dado en esta tierra.